La romanización. La romanización se refiere al proceso de influencia cultural y política que experimentaron las regiones conquistadas por Roma. Durante este proceso, los territorios incorporaron las costumbres, formas culturales y sistemas políticos sociales de Roma o los adaptaron. En el caso de la península ibérica, la romanización fue más intensa en las zonas de sur y este y ocurrió en diferentes momentos. Por ejemplo, en el año 218 a.C., Aníbal, líder cartaginés, destruyó la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, y cruzó el río Ebro y los Pirineos para dirigirse hacia Italia. Este evento marcó el inicio de la influencia romana en la península ibérica. La conquista romana de Hispania se desarrolló en 3 etapas. La primera etapa entre 218 y 197 a.C. Los romanos desembarcaron en Ampurias en el año 218 a.C. La batalla de Ilipa, Sevilla, en el año 206, acabó en el dominio cartagineses en la península. Los romanos conquistaron la costa mediterránea y los valles de los ríos Ebro y Guadalquivir. La segunda etapa entre 154 y 133 a.C. Los romanos ocuparon la meseta a pesar de la resistencia de lusitanos y celtíberos. Los romanos derrotaron a los lusitanos tras el asesinato de su caudillo, Viriato, por sus propios generales en el 139 a.C. Los celtíberos resistieron en Numancia hasta que los romanos arrasaron la ciudad en el 133 a.C. tras un largo asedio. La tercera etapa entre 29 y 19 a.C. Los romanos ocuparon el norte peninsular, aunque quedaron pueblos sin someter como los vascones. Tras las guerras cántabras, el emperador Octavio Augusto dio por concluida la conquista de Hispania en el año 19 a.C. La romanización de Hispania ha sido considerada como un proceso fundamental en la historia de la península ibérica. Aquí están los factores clave que contribuyeron a este proceso. 1. Derecho de ciudadanía. El derecho de ciudadanía era una aspiración común para los pueblos sometidos, ya que otorgaba importantes privilegios. En Hispania, a partir de César, muchos municipios obtuvieron la ciudadanía romana. Finalmente, en el año 212 después de Cristo, el emperador Caracalla extendido este derecho a todos los habitantes libres del imperio. 2. Colonias y régimen municipal. Las colonias romanas eran centro de romanización. Estaban formados por ciudadanos romanos que vivían como si estuvieran en Roma, junto con los indígenas que interactuaban con ellos. Los municipios, ciudades principales y autónomas, tenían sus propias leyes y gobernantes independientes de Roma. Sus órganos eran similares a los de capital, asambleas populares, magistrados, etc. 3. Influencia del ejército. El ejército desempeñó un papel crucial en la romanización. Fue el principal transmisor de la lengua latina. Los soldados reclutados entre la población hispana automáticamente adquirían la ciudadanía romana. Al licenciarse, se convertían en agentes activos de romanización. 4. Lengua latina. La lengua latina prevaleció sobre otras lenguas nacionales excepto el euskera en el norte. Funcionarios, militares, educación y culto religioso contribuyeron a la difusión del latín. Además, las relaciones comerciales lo consolidaron como la lengua universal en el Mediterráneo. 5. Red de comunicaciones. La extensa red de comunicaciones que proporcionaba el conjunto de calzados romanos facilitó la comunicación entre las distintas regiones, tanto en la costa como en el interior, impulsado de esta manera el desarrollo del comercio entre todas ellas y por tanto la romanización. Obras militares. Las obras militares fueron el primer tipo de infraestructuras que construyeron los romanos en Hispania, debido a su enfrentamiento en la península con los cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica.
El campamento romano era el centro principal de la estrategia militar pasiva o activa. Podían ser temporales, establecidos con algún propósito militar inmediato o concebidos para acantonar a las tropas durante el invierno. En este caso se construían con argamasa y madera. Durante el reinado de Augusto se llevaron a cabo importantes reformas administrativas en el Imperio Romano. Una de ellas fue la reorganización de las provincias. Aquí está un resumen de las principales características de estas reformas. Provincias senatoriales. Estas eran provincias completamente pacificadas que no requieran la presencia constante de legiones. Bajo la administración del Senado de Roma, estas provincias se convirtieron en provincias senatoriales. Provincias imperiales. Las provincias más recientemente conquistadas, donde las legiones seguían siendo necesarias, quedaron bajo el control directo del emperador. Estas provincias imperiales estaban bajo su mando como jefe supremo del ejército. División administrativa. Cada provincia, independientemente de su tipo, se divide en varios conventos jurídicos para la administración de justicia. Estos conventos se reunían en días y lugares específicos dentro de cada provincia y el gobernador provincial era responsable de la administración de justicia. Estas reformas contribuyeron significativamente a la estabilidad y eficiencia del Imperio Romano durante el reinado de Augusto. La civilización romana es famosa por su importante infraestructura que desempeñó un papel fundamental en la expansión y el éxito del Imperio Romano. Algunas de las contribuciones más notables incluyen carreteras romanas. Los romanos construyeron una extensa red de carreteras, como la famosa Vía Apia, que conectaba Roma con el sur de la Italia. Las carreteras permitieron al ejército moverse rápidamente y facilitaron el comercio y la comunicación entre las ciudades. Acueductos. Los romanos construyeron acueductos para transportar agua limpia a las ciudades. La ciudad de Roma tenía más de 11 acueductos, lo que mejoraba la calidad de vida de la población. Sistemas de alcantarillado. Los romanos también desarrollaron sistemas de alcantarillado para alejar los residuos de las calles y los hogares. El legado de la infraestructura romana sigue influyendo en la arquitectura y la ingeniería hasta hoy. El acueducto de Segovia es una impresionante construcción romana que llevaba agua a la ciudad española de Segovia hasta 1973. Fue irrigado alrededor del primer siglo después de Cristo para canalizar agua desde manantiales en las montañas, ubicados a 17 kilómetros de distancia hacia las fuentes, baños públicos y casas privadas de la ciudad. Su sección elevada con una arcada completa de 167 arcos es uno de los puentes acueductos romanos mejor conservados y el símbolo principal de Segovia, como lo demuestra su presencia en el escudo de la ciudad. El casco antiguo de Segovia y el acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. La romanización de Hispania tuvo un profundo impacto en su economía. Tras la conquista romana, Hispania pasó de ser un territorio prometedor para desconocido a convertirse en una de las adquisiciones más valiosas de la República y el Imperio Romano. Algunos aspectos clave incluyen infraestructura y comercio. Los romanos construyeron caminos, acueductos, puertos y edificios públicos en Hispania. Esto facilitó el comercio y la comunicación, impulsando el crecimiento económico. Recursos valiosos. Hispania se convirtió en una región agrícola y minera. Suministraba a Roma
cereales, aceite de oliva y minerales valiosos. Esclavitud y producción. La política romana de conquista proporcionó mano de obra esclava barata. Los esclavos fueron fundamentales para la economía romana. Economía colonial. Hispania exportaba materias primas como metales preciosos, aceite, esclavos y vinos, mientras importaba productos manufacturados de Italia y otras provincias del imperio. En resumen, la romanización transformó la economía de Hispania integrándola en la red comercial y productiva del Imperio Romano. La agricultura en Hispania experimentó importantes cambios tras la romanización. Aquí están algunos aspectos clave. Cultivos. Los romanos introdujeron nuevas técnicas de cultivo como el barbecue y el uso de abonos. Los cultivos principales eran la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo. Instrumental agrícola. Los romanos también trajeron instrumental agrícola más moderno y variada como arados, trillos de ruedas y palas. Regadíos. Se cree que los romanos iniciaron los regadíos en las llanuras levantinas, especialmente en las regiones de Murcia y Valencia. Ganadería llanar. La ganadería llanar ocupó un lugar destacado en la cuenca del Douro y en el valle del Guadalquivir. En resumen, la romanización no solo afectó la economía de Hispania, sino también su agricultura y ganadería, introduciendo nuevas prácticas y tecnologías. La romanización de Hispania como proceso de fusión cultural entre la civilización romana y las culturas indígenas realmente dejó una huella duradera en la península ibérica. Desde el idioma y la arquitectura hasta la economía y la gobernanza, su legado sigue influyendo en la cultura de Hispania y Portugal en la actualidad.